Buenos días, profesora. El día de hoy me ha tocado exponer el movimiento circular. Para comenzar, el movimiento circular, sabemos, como la palabra lo dice, es un movimiento sobre un círculo. Viene a ser aquella trayectoria cuyo forma una circunferencia. Por ejemplo, tenemos las manecillas de un reloj, de la llanta de un auto, o también un disco. Por ejemplo, en las manecillas del reloj vemos que siempre dan una vuelta, las manecillas dan vueltas y eso es un movimiento circular, ya que forma una trayectoria de circunferencia. También podemos ver en el disco, cuando ponemos un tocadisco, va a dar una trayectoria de circunferencia. Y asimismo, las llantas del auto, cuando están en movimiento, va a dar un movimiento de circunferencia. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Que todo aquello que da vueltas tiene movimiento circular. Ahora, nos podemos pensar en el planeta Tierra. En el planeta Tierra sabemos que está en movimiento sobre su eje las 24 horas del día. Entonces, podríamos decir que también el planeta Tierra tiene un movimiento circular. ¿Pero qué movimiento? Vamos a verlo después. ¿Cuáles son los elementos de movimiento circular? Los más importantes son acá el periodo y la frecuencia. ¿Qué viene a ser el periodo? El periodo simplemente viene a ser cuánto tiempo se demora a dar en una vuelta. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos acá en el planeta Tierra que nos encontramos en el punto norte y nos encontramos en el punto norte y vamos a dar toda una vuelta hasta encontrarnos otra vez donde hemos comenzado. Entonces, ¿qué podemos decir acá, no? ¿Cuánto tiempo nos hemos demorado en dar toda esta vuelta? O sea, hasta un punto donde hemos comenzado. Y eso vendría a ser la frecuencia, no, el periodo. ¿Y qué viene a ser la frecuencia? La frecuencia simplemente viene a ser lo contrario del periodo. O sea, cuántas vueltas puedes dar en un tiempo. Lo mismo, pero al revés. El periodo lo vemos como la letra T y la frecuencia como la letra F. Ahora, ¿qué es la velocidad angular? La velocidad angular viene a ser el desplazamiento del ángulo cuando está en movimiento. Esto vamos a verlo mucho más después, ya que en la velocidad angular encontramos también la velocidad angular centrípeta, la aceleración centrípeta y muchos más otros temas. Pero nos vamos a concentrar en el movimiento circular, lo más importante. En uno de ellos tenemos el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado, que son los dos más importantes. El movimiento circular uniforme se nos hace recordar que es casi lo mismo al movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme veíamos que, por ejemplo, un auto que recorría en una línea recta y su velocidad era constante. Asimismo, es lo mismo en el movimiento circular uniforme. Por ejemplo, das vuelta, no sé, un objeto, estás dando vuelta con una cuerda. Y si das con la misma velocidad, va a ser constante. Y tiene un mismo trayectoria. O también podemos decir que el planeta Tierra, simplemente el planeta Tierra, que sabemos que ya vuelvo a repetirlo, las 24 horas del día está en movimiento y su velocidad es constante. Va a ser la misma velocidad y va a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas. Es un claro ejemplo que el planeta Tierra tiene un movimiento rectilíneo uniforme, movimiento circular uniforme. Ahora, el movimiento circular uniforme, su velocidad constante, el módulo de la velocidad no cambia, describe arcos angulares igualmente iguales. Ahora, ¿cuál es su fórmula para hallarlo, para encontrar? Así mismo como en un movimiento rectilíneo uniforme teníamos la velocidad, espacio y tiempo en el triángulo. Acá lo mismo, sino que en velocidad cambiamos por velocidad angular, el espacio sobre el ángulo y el tiempo se queda como tiempo, porque sabemos que el tiempo viene a ser el periodo. Ahora, el movimiento circular uniformemente variado vuelve a ser lo mismo que el movimiento rectilíneo uniformemente variado,
hasta viene a ser con las mismas tres fórmulas más importantes que conocemos, que vienen a ser las mismas fórmulas, solo que cambian valores, que como era la velocidad, que se cambia por la velocidad angular, y el espacio sobre los ángulos, sobre el ángulo. Entonces, como sabemos, el momento circular uniforme cambia la velocidad angular y obviamente no es constante.